¿Imagina que un simple lapsus lingüístico podría cambiar el rumbo de la historia para siempre? Lo que te contaron sobre la caída del muro de Berlín es solo una parte de la historia. El 9 de noviembre de 1989, el mundo entero contuvo el aliento. Un muro que había dividido una nación, familias y un continente durante casi 3 décadas, de repente, se abrió. Pero, ¿qué o quién provocó este evento monumental? Contra todo pronóstico, no fue un acuerdo diplomático ni una revolución armada. Fue, en gran medida, el resultado de una confusión. En los anales de la historia, pocos momentos son tan emblemáticos como la caída del muro de Berlín, y hoy vamos a desentrañar cómo un malentendido en una rueda de prensa pública detonó uno de los cambios geopolíticos más drásticos del siglo XX. Para entender este asombroso giro, debemos retroceder un poco. El 13 de agosto de 1961, el gobierno de Alemania Oriental, bajo el mando de la República Democrática Alemana, RDA, levantó de la noche a la mañana una barrera física para detener la fuga masiva de sus ciudadanos hacia el occidente. Berlín, que había sido dividida en 4 sectores de ocupación después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el epicentro de la Guerra Fría. El muro, una fortaleza de hormigón, alambre de púas y torres de vigilancia, no solo dividió una ciudad, sino que simbolizó la cortina de hierro que separaba 2 ideologías y 2 mundos. Durante 28 años, la vida a la sombra del muro fue una realidad dura y vigilada. Cientos de personas murieron intentando cruzarlo, desesperadas por un futuro que creían mejor al otro lado. A finales de la década de 1980, la tensión en Alemania Oriental era palpable. El descontento ciudadano crecía día a día. Las economías comunistas en Europa del Este se desmoronaban y las reformas de la perestroika y la glasnost de Mikhail Gorbachov en la Unión Soviética enviaban ondas de cambio por todo el bloque socialista. Miles de alemanes orientales, sintiendo la presión y la oportunidad, comenzaron a escapar masivamente a través de países vecinos como Hungría y Checoslovaquia, que ya habían flexibilizado sus fronteras con Occidente. Esta huida constante de cerebros y fuerza laboral estaba paralizando a la RDA. El gobierno de Alemania Oriental, liderado por el Partido Socialista Unificado, se enfrentaba a una crisis de legitimidad y una hemorragia de población que no podía detener. Necesitaban hacer algo para calmar los ánimos y, a la vez, mantener el control. En un intento desesperado por aliviar la presión sin ceder demasiado, el Politburó de Alemania Oriental redactó nuevas regulaciones de viaje. La idea era permitir a los ciudadanos solicitar visas para viajar al extranjero, pero de manera ordenada y controlada, con un proceso que requeriría tiempo y permisos. El objetivo era dar una pequeña válvula de escape, no abrir las compuertas de par en par. La decisión final sobre estos cambios se tomó el 9 de noviembre de 1989, justo antes de una rueda de prensa internacional que prometía ser rutinaria. El portavoz encargado de anunciar estas nuevas medidas era Günter Schabowski, un miembro del Politburó, que, para su desgracia, no había estado presente en todas las discusiones y recibió el memorándum con las instrucciones apenas unos minutos antes de salir ante los medios. La rueda de prensa transcurría con normalidad hasta que el periodista italiano Riccardo Ermanni hizo la pregunta clave: ¿cuándo entrarán en vigor estas regulaciones? Schabowski, fatigado y sin haber leído el memorándum en su totalidad, levantó un papel y respondió, titubeando: a mi saber, entra en vigor, de inmediato, sin demora. La frase, sofort, unversüglich, resonó como un trueno. Él mismo no comprendía la magnitud de lo que acababa de decir. Los periodistas se miraron incrédulos, algunos murmurando. La televisión y la radio de Alemania Occidental, que eran ampliamente vistas y escuchadas en el este, transmitieron la noticia en cuestión de minutos: el muro está abierto. La noticia corrió como la pólvora. Miles de berlineses orientales, sin esperar confirmación oficial ni comprender completamente lo que sucedía, se dirigieron inmediatamente a los pasos fronterizos. Los guardias, que no habían recibido ninguna orden de abrir las fronteras, estaban en estado de shock. Se negaron a abrir al principio, pero la multitud se hizo cada vez más grande, gritando: «Abran la puerta, o somos el pueblo». Superados en número y sin directrices claras, alrededor de las 10:45 de la noche, en el paso fronterizo de Bornholmer-Straße, el teniente coronel Harald Hager tomó la decisión de levantar las barreras.
Los primeros berlineses orientales pasaron al oeste, recibidos con vítores y abrazos por una multitud eufórica. La caída del muro de Berlín se había consumado, no por una estrategia elaborada, sino por la confusión de un funcionario. Así, un simple error, una mala interpretación en una rueda de prensa, precipitó el fin de una era. El muro de Berlín, el símbolo más crudo de la división de Europa, se desmoronó en unas pocas horas, abriendo el camino para la reunificación alemana y el colapso final del bloque soviético. Este evento nos recuerda que la historia, a menudo, se teje con hilos inesperados, donde un pequeño desliz puede tener las mayores consecuencias. Si te intriga saber más sobre los eventos que cambiaron el mundo y sus causas sorprendentes, no te pierdas nuestro próximo video.